Vamos a... ¿Se alocó? Parece que se alocó un poquito, pero bueno. ¿Sí tenemos visual? ¿Me pueden confirmar si tenemos visual? ¿Me escuchan bien? ¿Todo nítido, claro, prístino? Bueno, muchas gracias. Los saludos, señora María Estela, muy buenas tardes. María Eugenia, muy buenas tardes. Mirella, ¿cómo está? Paula, muy buenas tardes. Mildred, muy buenas tardes a todos. María Cristina, muy buenas tardes. María Estela, muy buenas tardes. Evangelina González. Maritza Gallo, muy buenas tardes. Mirella, Linet, Estela, muy buenas noches. Silvia, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les terminó de ir? ¿Cómo les fue con los ejercicios? ¿Los empezaron a hacer? Sí, los empezaron a hacer, los empezaron a desarrollar, los empezaron a practicar. Sí, Maritza Gallo, muy bien. Viviana, perfecto, muy bien. Vanessa, saludos de Oaxaca, México, muy bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les empezó? ¿Cómo les fue? Bien, ¿cómo se sintieron con los ejercicios? Porque hoy tenemos dos temas que son especiales. Nos van a tocar a todos, va a tocar fibras. Y todos estos ejercicios que hemos hecho nos llevan a prepararnos a los otros ejercicios y a los otros ejercicios, ¿sí? Porque se los piensa de manera consecutiva y que vayan hilvanados, que vayan conectados. La idea es cuál. Sabemos que esto es un diplomado, ¿sí? Es un diplomado. Un diplomado para llevarnos a ver estas situaciones que nos aquejan desde otra mirada, desde la otra orilla, verlas desde el otro lado de la moneda, verlo desde otra perspectiva y que nos va a dar pie ¿a qué? A seguirnos perfeccionando, a seguir especializándonos en el tema si el tema nos resuena, ¿sí? Cuando yo empecé con estos temas, yo empecé con conocer cómo funciona el cerebro, cómo se graba la información, y me empecé a enamorar de todo lo que demás encontré, que son todos estos temas. Sí, la mirada del alma, la visión cuántica, biodescodificación, programación neurolingüística, inteligencia emocional, y todos son estas circunstancias que nosotros, sin conocer, permean en nuestro ser, y es justamente las herramientas, o no, o se reflejan en las herramientas o los elementos de comunicación con los cuales nosotros eh, nos miramos al mundo, vemos el mundo, intercambiamos información con nuestro entorno. Bueno, eh, los saludo desde Colombia, los saludo en nombre del mío propio y de la corporación. Empezamos con el segundo módulo. El primer módulo fue como el más larguito que teníamos como información, compartirles un contenido que era un poco más extenso y eso que no, pues en aras de este diplomado pues no era posible verlos a mayor profundidad, pero sé que es una información que caló, que sembró huella en ustedes, porque la idea es nosotros es cambiar de perspectiva, ¿no? O sea, este diplomado va con ese fin de ayudarnos a buscar otra lente, otro foco, ¿sí? Empezar a cuestionar. Esto no es cuestión de cuestionar por cuestionar
o valernos desde el ego, caer en la cascarita, sino el que nos ayude a nosotros a ser cada vez mejores personas. Nosotros somos el reflejo de las personas con las que nos hablamos. El mismo Carl Jung dijo algo que dice, lo que te irrita de la gente, ¿sí? Eh, Se los voy a decir así en mis palabras. Lo que nos irrita de la gente es algo que nosotros debemos ya empezar, como ya nos da inicios donde nosotros podemos empezar a cambiar, ¿sí? Algo parecido habla la ley del espejo. Empezamos con módulo 2 desprogramando la memoria del dolor. Este tiene muchos matices, ¿sí? Dentro de la propuesta de este módulo, ¿sí? Pues se tienen como primera instancia tocar tocar las técnicas de acceso a memorias inconscientes, ¿sí? Vamos a definir qué son estas, poco a poco, prestarán mucha atención. También vamos a tener ejercicios, ¿sí? ¿Qué son las técnicas de acceso a memorias inconscientes? Sé y me puedo imaginar que en este momento, en el auge de la tecnología y la comunicación, esto no dudo que sea algo desconocido para la mayoría, pero puede haber personas que no estén empapadas o que tengan una vaga idea sobre esto. Vamos a profundizar un poco solamente para entenderlas y mirarlas y entenderlas como una herramienta valiosa, ¿sí? Que puede llegar, en el caso de que no resuene, que puede llegar a tener un gran impacto positivo el hecho de nosotros empezarlas a aplicar. Permítame, yo publico para cuadrar mejor esta cámara y que tengamos un contacto visual más adecuado. Para nosotros analizar cuáles son pues, las técnicas de acceso a memorias inconscientes, necesitamos saber qué es el inconsciente, ¿sí? Es una pregunta regularmente usada para empezar estos temas, ¿sí? Pero el inconsciente es algo que muchos no nos damos cuenta ni siquiera qué es. Hay algunos que ni siquiera saben que existe, ¿sí? Nuestra mente está dividida por partes. Dos principales sería el inconsciente y el consciente, ¿sí? Vamos a hablar del inconsciente, ¿por qué? Porque sería el marco en el que se enlaza los temas que estamos tratando, ¿sí? El inconsciente es esa parte de la mente que se, que se activa como una bodega, como un almacén, ¿sí? Un almacén inmenso, grandísimo. Es mucho más grande que el preconsciente, el consciente, ¿sí? Y allí se almacenan todas nuestras experiencias, todo lo que vivimos, ¿sí? Todo, absolutamente todo se almacena allí. Esas cosas que nosotros vivimos, que nos, gra- que no, que nos impactan, que tienen un gran impacto emocional, se graban en el inconsciente. Cuando no se tiene este grado de complejidad o de atención o de impacto, regularmente va la parte lógica y el cerebro hace su proceso de liberación de información. Entendamos que este es un proceso natural para cuidar su integridad, ¿sí? El hecho de olvidar no es, no es matiz para que nosotros lo tengamos eh, con las banderas que regularmente nos identificamos con que tengo memoria de pollo, que tengo mala memoria, me olvido hasta de lo que hice ayer, si me voy a entender, y lo tomamos como cartas de presentación. Muchas veces usamos estas expresiones cuando nos estamos refiriendo
a estos temas en un círculo ni siquiera medio privado, ¿sí? Y este tipo de diálogos también forman un impacto en nuestra mente y lo fortalece. Recordemos que el cerebro nos va a validar lo que nosotros le digamos, es muy obediente, ¿sí? Todas estas experiencias almacenadas, ¿sí? Ahí regularmente están también guardados todos estos factores raíz de patrones repetitivos, de cosas que hacemos sin pensar, de bloqueos emocionales y todas las creencias que nos limitan y nos bloquean. Todo lo que no nos deja abrir las alas y volar. ¿Sí? Por eso, o sea, pero hay algo que sí quiero enmarcar aquí. Todos estos procesos que se hacen de manera automática no son malos, ¿no? Eso ya habíamos tomado en otros puntos de este diplomado. No son malos, son procesos naturales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la influencia o cuál es el efecto que tienen nosotros? ¿Cuál sería, para hacer un recorderis, cuál sería para ustedes uno de esos procesos automáticos? Empecemos a interactuar. Estoy leyéndolos en el chat, estoy pendiente aquí, los estoy monitoreando aquí, ya les había comentado, les estoy monitoreando aquí, aunque ya no tengo la dificultad de que a ustedes les permee la imagen como un cuadro negro, pero los tengo monitoreado aquí para tener mejor visual y de paso tengo un retorno de imagen y veo si hay algún tipo de dificultad con la imagen que ustedes están viendo con las láminas. ¿Quién me da una idea o qué entendemos o cómo o quién me puede decir cuál sería uno de esos procesos automáticos que nosotros hacemos día a día? Respirar, muy bien. ¿Qué otra cosa? Señora Marta Gallo, muy bien. Parpadear, Cibeles, muy bien. Manejar todos los días de la casa al trabajo y en la misma ruta, Paula Mendoza, sí, muy bien, excelente. Despertar, excelente. Caminar, excelente. Alejandra, caminar, muy bien, muy bien. Levantarse, ir al baño, cepillarse los dientes, eso. Todos estos, deglutir, muy bien. María Eugenia, muy bien, excelente. Nancy, levantarse, lavarse los dientes, muy bien. Sí, vea, todas estas acciones que ustedes me comentan son acciones automáticas, son acciones inconscientes. O sea, no necesitan de la parte lógica, no pasan por ese, por ese espacio, por esa caja, ¿sí? De esa misma manera, de esa misma manera se graban todos los bloqueos, las creencias, los patrones de pensamiento y las conductas en nuestro inconsciente. Por ejemplo, miren, vea, y es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Cuando nosotros tomamos, que Paula mencionaba sobre el conducir a la casa o al trabajo, a ver, ¿cómo fue que dijo? Sí, conducir a la casa y al trabajo por la misma ruta. Vea, uno lo hace tan mecánico que cuando uno va saliendo de la oficina o va saliendo de su trabajo, cuando se dio cuenta ya está en casa poniéndose la pijama, ¿sí? Es tan inconsciente y tan automático esas acciones, esa conducta, que de la misma manera trabaja en los otros aspectos, ¿sí? Les digo que el inconsciente es tan vasto que en la laminita hay una imagen donde podemos medio resumir todas las particularidades que tiene. El consciente es lógico, aprende por análisis limitado, conciencia solo del presente. Lo que estamos haciendo ahorita. El inconsciente, intuitivo y asociativo, ¿sí? Aprende por repetición ilimitado, millones de acciones simultáneas, muchas cosas, muchos procesos están a la vez.
acumula recuerdos. Es muy bueno acumulando recuerdos. Yo les hacía un paréntesis para visualizar lo del impacto emocional. Les decía que por ese impacto es que nosotros recordamos una escena, un evento cuando nosotros éramos niños y podemos dificultar recordar lo que nosotros hicimos el día de ayer. Sí, es justamente eso lo que marca. El inconsciente no tiene sentido del humor, no tiene doble sentido, ¿sí? Uno puede decir algo de chiste, pero sobre el que tengo memoria de pollo, lo toma y lo reafirma el inconsciente, ¿sí? Esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Pensamiento y palabra crean materia. Recuerden eso siempre. Si el inconsciente no lo volvemos, no lo aterrizamos al consciente, ¿sí? Todos esos aspectos reprimidos que no reconocemos, que no tenemos en cuenta, van a estar influyendo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta porque esas, cuáles son los gritos, cuál es la manifestación que tienen las decisiones que tomamos, la gente con la que nos reunimos, las conductas que tomamos, ¿sí? Y nosotros muchas veces no nos percatamos, ¿sí? Y cuando vamos donde algún terapeuta terminamos haciendo lo que dice em, la imagen, dígale al inconsciente que acá el que manda soy yo. La Carl Jung tiene una frase que la puse en la lámina, hasta que el inconsciente no se haga consciente, este seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. ¿Qué son las memorias inconscientes? ¿Sí? Las memorias inconscientes son todos esos recuerdos, aprendizajes, emociones, las experiencias, todos estos aspectos que se graban en el inconsciente fuera del alcance de la conciencia, ¿sí? Pasa brevemente por ese espacio, ¿sí? Les voy a tomar el ejemplo de Martín Hernández. Dice en el chat, al principio conducir es consciente, luego se hace inconsciente. Y la parte inconsciente es muy breve, porque nosotros ya tenemos eso tan mecanizado que nosotros podemos perfectamente. Una vez en el vehículo, a ver quién más habla. No, nadie más. No, el ejemplo más clarito es ese. Una vez que uno está en el vehículo, uno puede encenderlo con los ojos cerrados, ¿sí? ¿Dónde entraría la parte lógica en medir distancias y este tipo de cosas? Pero con el ejemplo creo que nos hacemos entender, ¿sí? Todos estos, todas estas memorias, estos recuerdos, todos estos que han sido almacenados fuera de la conciencia, ¿sí? Es lo que a nosotros nos van a influir en todas las decisiones que tomamos, comportamientos, las emociones que emitimos, cómo reaccionamos y las relaciones que tenemos, ¿sí? O sea, desde aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que no todos los hombres son iguales o que todas mienten, ¿sí? Nosotros a través de aquí nos vamos a dar cuenta que las personas que nosotros regularmente atraemos tienen el mismo patrón que nosotros no hemos superado, ni siquiera no nos hemos permitido. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Nahuel, listo. A ver, espérenme, yo les voy a dar la chance. Esta será, señora Mari Mildred. Súper, listo. Bueno, para que le tomen un pantallazo de pronto, creo que ya le damos espacio para... Listo. Bueno, cuando hablamos nosotros de técnicas de acceso,
a las memorias inconscientes, nosotros hablamos de muchas técnicas, o sea, de técnicas hay un sinnúmero. Si nosotros hiciéramos un sondeo sobre todas las especialidades que hay, todas las áreas que tocan todos los niveles del ser, cada una de ellas va a especificar o va a especializarse en una o varias. ¿Sí? Le voy a tocar como las más, no le voy a decir relevantes, ¿sí? Sí, sino que, digamos que las más generalizadas, ¿sí? Porque hay hasta principios en esto, si no estoy mal, hasta en el yoga. Las personas que practican yoga eh, lo pueden confirmar, solamente que el desarrollo técnico es diferente, ¿sí? Pero en toda actividad que vaya al desarrollo del ser humano va a tener procesos de autoindagación, ¿sí? Este no es la excepción, ¿sí? Todas estas son son herramientas que nosotros las podemos utilizar para conectar con ese inconsciente. Nosotros podemos recuperar información, ¿sí? Toda esa información simbólica, emocional, todo eso que se encuentra reprimido, que se encuentra disociado. Disociado, entiéndase, como algo que nosotros rumiamos y nos sigue reprimiendo y nos sigue bloqueando, ¿sí? O que olvidamos. Porque nosotros no todo lo tenemos presente en la parte consciente, ¿sí? La parte consciente, la parte consciente está, yo dije se fue la imagen. La parte consciente siempre está marcada en el presente. Si no tiene marco de importancia, lo va a olvidar. Si tiene una impresión emocional, va al inconsciente, ¿sí? Pero siempre va a haber un registro. Esto les digo, es como una imagen que me decía mi hermano. Mi hermano es ingeniero de sistemas, es el que me ayuda con estos equipos y la revisión y todo este rollo. Él me dice que los computadores, ¿sí? Los computadores no borran la información. O sea, borran los accesos directos a la información que nosotros tenemos, ¿sí? Y me dice que al borrar los accesos, no técnicamente borramos la información que queda. O sea, la memoria siempre va a estar ocupada, a pesar de que dentro de los logos, dentro de los resúmenes que tiene, nos diga que tenemos capacidad del 100%, no siempre es así. Lo mismo funciona con el inconsciente, ¿sí? Entonces, todas estas técnicas nos ayudan a excavar, ir a lo más profundo que podamos. ¿Para qué? Para explorar, nosotros reinterpretar, transformar todas estas vivencias del pasado, todas esas experiencias, ¿sí? Y que aún nos pueden condicionar en las acciones que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos en el pasado. Si nosotros tenemos acciones automáticas, ¿sí? Que nos sirvieron antes, pero que no están actualizadas, esto es algo que tampoco lo quiero trillar. Esto es algo que yo ya les pregunté a ustedes. Si se acuerdan, si nosotros tomamos acciones, ejecutamos acciones que tenemos de antes y las aplicamos ahora sin ni siquiera evaluar los resultados, pues nosotros estamos donde estamos viviendo, en el presente o en el pasado. La idea es cuál. Nosotros siempre estar reevaluando y teniendo en cuenta qué herramientas estamos utilizando ahora. Bueno, les voy a indicar en pantalla unas de las tantas herramientas que podemos utilizar nosotros o técnicas para llegar a esas memorias inconscientes. ¿Sí? Sí tenemos visual. Listo. Una de esas es la hipnosis terapéutica. ¿Sí? El estado de relajación que se llega es tan profundo que se puede acceder a recuerdos bien enterrados,
bien marcados, ¿sí? Traumas, miedos, fobias, cosas no resueltas. La regresión, esta es otra técnica también que lo utilizan para eso, ¿sí? La regresión es revivir momentos del pasado en la infancia, incluso cosas más atrás. O sea, el inconsciente es tan grande que hay terapias como en el transgeneracional y constelaciones familiares, ¿sí? Y otras similares, donde hacen estos procesos de regresión para mirar traumas y bloqueos desde mucho antes de nacer, cuestiones antes de nacer, para liberar y resignificar este tipo de emociones, ¿sí? La programación neurolingüística. En la programación neurolingüística utilizamos varios, ¿sí? Varias técnicas para llegar a eso. O sea, entre estas están los anclajes, las submodalidades, la línea del tiempo, ¿sí? Porque todo esto nos permite reprogramar las percepciones que nosotros tenemos. Si hay una percepción limitante, la podemos reprogramar, ¿sí? A eso se le llama reencuadre. Ahora le explico poco a poco, brevemente dentro del desarrollo de este tema. Sí, entre estos está de la programación neurolingüística, la terapia de línea del tiempo, que lo utilizan también otras especialidades, ¿no? Donde nosotros podemos organizar de forma cronológica, ¿sí? Tenemos la voluntad. Si tenemos la voluntad, tenemos el poder de organizar. El cerebro de por sí ya organiza las imágenes en ese orden. Nosotros podemos intervenir, nosotros podemos visualizar y nosotros, eh, al mirar estas imágenes de estos recuerdos, también les podemos dar una resignificancia, ¿sí? Porque nos facilita el cambio emocional para poder definir estos eventos. Recordemos lo que vimos el día de ayer. ¿Sí? Porque es posible, porque todos estamos conectados. Nosotros estamos conectados a un circuito mayor de energía. Nosotros no somos entes solitarios, ¿sí? Nosotros no somos una estrella por ahí en el vasto del universo sin nada en común, ¿sí? Nosotros tenemos reflejos, nosotros tenemos conexiones con muchos sistemas. Bueno, técnicas proyectivas. Esto es hermoso. Nosotros hemos hecho cosas de estas, ¿sí? Con los otros talleres. Sí, los que están, sí, señora Paula Mendoza, muy bien. Justamente esa es una técnica, ¿sí? Esta la vamos a mirar, pero la vamos a ver desde otro enfoque. Ahorita les explico, ¿sí? Hasta 7 generaciones atrás, Marta Gallo, sí, señora. Ya dependiendo de la especialidad, nos va a decir qué tantas capas vamos a ir hacia atrás, ¿sí? Vamos a ir hacia atrás. Ya dependiendo de la especialidad, es algo que me gusta leer, pero pues no soy muy diestro en el tema. Hay cosas que se utilizan, hay principios que se utilizan de lo que es el árbol genealógico y las constelaciones familiares, pero, o las resonancias familiares, que es mucho más sencillo, que se utilizan en biodescodificación, pero pues son herramientas que utilizo como intrínsecas en el proceso de los protocolos para biodescodificar, pero no soy experto en el tema, no soy muy diestro en este tema, pero sí, o sea, hay un cierto número, ¿sí? Pero lo vamos a hacer, María Paula, vamos a hacerlo con otro enfoque. Lo vamos a hacer. Digamos que como ustedes tienen, de los que vienen de programación neurolingüística, ya tienen una base un poco más firme de lo que es la técnica y toda la modalidad que tiene, ¿sí? Para salirse de la línea y eso les va a ayudar también para enfocarlo y dirigirlo hacia donde lo vamos a dirigir, que es como una técnica de acceder a memorias inconscientes. Bueno, em, sí, pues tengo entendido que el grupo privado tiene acceso a todas
Señora Sibelis, tengo entendido que todo el grupo privado tiene acceso a las diapositivas. Ustedes las diapositivas las pueden utilizar como material de estudio. No, siempre procuro en hacer ideas que vayan relacionadas para que sirva para eso, como si fuera un resumen. ¿Para qué? Para que ustedes, en el caso que quieran hacer el repaso, lo pueden hacer con sus apuntes, reforzarlo con la presentación y complementarlo en el video, ¿sí? Sí, pero tengo entendido, señores civiles, que sí están en el grupo privado, tengo entendido que todos los que están aquí conectados son los del grupo privado, tienen acceso a eso. Lo de la clase de ayer ya está todo subido. Bueno, vean, las técnicas proyectivas fueron unos inicios que hicimos ¿en qué? En los otros talleres, sobre todo sobre el dolor, lo de la atención, que yo les explicaba que es una técnica muy usada en biodescodificación, que es sacar ese órgano o esa parte de la molestia y visualizarla. Y otras modalidades de esta técnica es dibujarla o escribir, ¿sí? O sea, escribir cómo se siente, cómo se ve. Ese forma parte de la estructura de imaginario que nosotros tenemos en nuestro cerebro y va a crear un impacto muy fuerte en el inconsciente. Recordemos que el inconsciente tiene un patrón muy fuerte de lectura de imágenes. Entiende las otras modalidades, el auditivo y el kinestésico. ¿Por qué? Porque nosotros en la mente podemos movernos, podemos escuchar, podemos ver, ¿sí? Pero el canal más poderoso que tiene es el visual, ¿sí? El de la imagen. Entonces aquí tenemos son pues herramientas que permiten expresar contenido, se utiliza en terapias artísticas, psicología transpersonal y coaching. Por ejemplo, miren, esto para que nosotros hagamos estos ejercicios los ejercicios que estamos, para los que tenían un poco de dificultad de pronto con el imaginario, no es algo que estuvieran como muy acostumbrados a desarrollar, lo podemos utilizar y yo les repetía que lo podemos escribir o lo podemos pintar o dibujar en el caso de si es un camino o es una metodología que les pueda hacer, un método que les pueda servir. Bueno, los sueños y trabajo onírico, lo que estábamos hablando, igual. ¿Sí? Los sueños, el mundo de los sueños también es información. El cerebro siempre está, la mente siempre está trabajando. Recordemos que en la parte, cuando nosotros vamos a descansar, hicimos una aclaración ayer que una cosa es descansar y otra cosa es dormir. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a descansar, se fortalecen y empiezan los procesos de guardar información. Entonces, mire, analizar los sueños, identificar símbolos, mensajes del inconsciente, es una de las prácticas que nos sirven para poder llegar a esas memorias que están grabadas en lo más profundo de nosotros. ¿Sí me hago entender? Pero esto viene como simbología. Si nos vamos directamente a descifrar que soñamos con moscas o soñamos con ratones, pues regularmente en la consulta nos va a salir generalizaciones que va a abarcar a todos. ¿Dónde está el detalle? Es en los detalles, ¿sí? Los sueños vienen por detalles. Entre más claro sea el sueño, regularmente tiene un mensaje. Me refiero claro es donde tenga más detalles, luz, día, parece como si uno estuviera despierto a mediodía y mira las cosas con toda claridad. A eso me refiero yo. ¿Sí? Memorias a través del cuerpo emocional, que es otra de las técnicas que podemos tener. Nosotros a través del cuerpo podemos desbloquear memorias reprimidas, ¿sí? Que están asociadas a bloqueos, síntomas físicos. El cuerpo guarda una información no procesada vasta, muy grande, ¿sí? Y la intención de este tema, de este módulo es que conozcamos algunas. Para, para efectos de este diplomado vamos a tocar dos. Bueno, verán, ¿cuáles son las características de estas técnicas? ¿Sí?
La primera es que no son lineales ni racionales. No van a trabajar, no trabajan desde la lógica, ¿sí? Se trabajan a través de imágenes, sensaciones o símbolos, pero no desde la lógica. Esa es la fórmula para poder llegar hasta lo más profundo, ¿sí? Facilitan estados ampliados de conciencia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a través de estas técnicas nosotros entramos en un estado mayor de sensibilidad. Nosotros tenemos la capacidad de introspección más profunda, ¿sí? Y nos volvemos más sensibles, encontramos más detalles. Es respetuosa con el ritmo del inconsciente, ¿sí? Verá, ¿qué se refiere de esto? Cada uno de nosotros tiene un ritmo, ¿sí? Y el inconsciente de cada uno de nosotros también tiene uno, ¿sí? O sea, es muy particular. Entonces, este tipo de técnicas que dice, al ser respetuosa con el ritmo del inconsciente, es que no va a forzar los tiempos de respuesta, ¿sí? Para que se creen imágenes que no son reales, ¿sí? Porque es sabido que hay, pues, que se utilizan técnicas personas que no son muy éticas y podrían implantar ciertas imágenes que pues no tienen nada no resuenan con la realidad de la persona que nos está, que estamos asesorando, ¿sí? Pero la integridad de las técnicas es esa, ¿sí? Ya la dirección que le dé quien lo haga es otro cuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque me imagino que ustedes han escuchado, o no sé si ustedes, me imagino que la mayoría aquí de pronto haya mirado en el internet muchas, no sé, muchos recortes o muchos datos de que se presenten estas cosas, ¿sí? Pero no, pero dentro del ejercicio natural, lo que va a hacer es darle el espacio y el tiempo para que estos pensamientos emergen de forma natural, ¿sí? No se formen, sino que emergen porque ya están allí. Son transformadoras, vean. Estas técnicas nos ayudan a nosotros a transformar la interpretación de toda experiencia pasada, ¿sí? Toda experiencia pasada. Si nos da la oportunidad de nosotros reprogramar esas experiencias, nosotros estamos aprendiendo. Tenemos nuevos aprendizajes a través de esos significados buenos. Y la otra es que son profundas y sensibles. O sea, la dirección que nosotros le demos, nosotros como seres humanos, seres biológicos, es una cosa. La potencia y la visceralidad en la profundidad y la sensibilidad que puede despertar es otra cosa. Esto es algo que nosotros podemos ser mucho más sensibles. Las emociones vamos a experimentar emociones más intensas. Nosotros vamos a mirar un ejercicio muy sencillo para que nosotros podamos hacer esto. Verán, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas técnicas? Nos ayuda a la liberación emocional. ¿Qué es eso? A liberar esas emociones reprimidas, todo eso que nos causa tristeza, ira, ansiedad, cierto grado de depresión. Ya habíamos hablado que la depresión como tal, la depresión clínica, tiene un protocolo, tiene un antecedente, tiene un seguimiento como para que sea un especialista que lo declare, ¿sí? Pero son todas estas cosas que no tienen razón aparentes, ¿sí? Que nos crean presión a nosotros, nos ayudan estas técnicas para liberar esas emociones, transformar creencias limitantes. Esto es algo que nosotros ya hemos hablado y estuvimos hablando desde el tema del módulo anterior, los que estuvieron conmigo en programación neurolingüística también vimos eso, ¿sí? La transformación de creencias limitantes. Todos estos órdenes de pensamiento que a nosotros no nos ayudan a avanzar, a seguir.
a continuar con nuestro propósito, con nuestra visión de vida. ¿Sí? Sanar heridas emocionales, muy importante, ¿sí? Porque si nosotros tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el pasado, tenemos la oportunidad de sanar esos traumas, de darle otro valor a esas experiencias dolorosas. Vamos a tener la oportunidad de reaprender, que es lo más importante. Porque cada una de estas experiencias, por más fuertes que hayan sido, nos dan la oportunidad de nosotros de aprender y ser mejores. Nos dan un piso para poder evolucionar. El autoconocimiento profundo, que es algo que se pretende con todos estos temas: biodescodificación, programación neurolingüística, desarrollo personal, inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros nos entendemos y nos vemos quiénes somos realmente, ¿sí? Vamos a identificar qué nos condiciona, qué nos marca, qué nos bloquea, qué nos para, qué nos frena. Y nosotros podemos cambiar todos esos aspectos. Pero si no los conocemos, ¿cómo? Si no los tenemos en cuenta, ¿cómo lo podemos hacer? Mejora nuestras relaciones personales. Al mejorar las relaciones personales, estoy hablando de todas, las interpersonales, intrapersonales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos va a ser un reflejo cuando nosotros nos relacionemos con los demás, ¿sí? Si sanamos esos patrones inconscientes, nosotros podemos relacionarnos de una mejor manera con nosotros, con una mejor etapa, ¿sí? Y la otra, desarrollar recursos internos. Miren, los recursos son herramientas, son todas esas habilidades intrínsecas que nosotros tenemos. O sea, recordemos algo que no, tampoco lo quiero trillar, ¿sí? Nosotros somos seres completos. Nosotros tenemos las habilidades. Lo que no sabemos es cuáles son. Y como no sabemos cuáles son, no tenemos la oportunidad de desarrollarlas, ¿sí? Nosotros, al reconectar con esas experiencias pasadas, esas experiencias olvidadas, también podemos rescatar las fortalezas, aprendizajes, todo lo que hemos desarrollado, y eso nos va a llevar a tener mayores herramientas y recursos para poder desempeñarnos y desarrollar esta etapa de nuestra vida y las próximas, ¿sí? Recordemos que la adaptación la va a dar las experiencias y los recursos que tengamos, ¿sí? Recuerden algo que yo leí hace mucho tiempo, que decía, la adaptación es la clave de la supervivencia, decía este diálogo con un lobo, con un close-up en los ojos de un lobo, y las palabras debajo. Decía: la supervivencia, que la adaptación es la clave de la supervivencia. Sigue siendo lobo por dentro aunque tengas que vestirte de oveja. Cuando nosotros accedemos a las memorias inconscientes, no es solamente un punto o un paso de terapia, ¿sí? Lo que les decía antes, son escalones de crecimiento personal, son escalones de expansión de nuestra conciencia, ¿sí? Porque nosotros estamos aterrizando lo que está inconsciente en esa bodega olvidada a la parte lógica, para que nosotros podamos utilizarlas como recursos para vivir, ¿sí? Salir de la supervivencia y empezar a vivir. Vivir y supervivir no es lo mismo, ¿sí? Ir detrás de la chuleta, dice una gran angeloterapeuta, Grisinava: ir detrás de la chuleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el poder y la intención, porque el poder ya lo tenemos, si nosotros tenemos la intención de ir y ir a ver, darle luz a todas esas raíces emocionales, ¿sí? Nosotros vamos a entender que esto lo que nos da pie para tomar las decisiones
y nosotros vamos a hacer esas decisiones más libres, más auténticas, más relacionadas con nosotros, con nuestros valores de forma consciente. Nosotros sanamos limitaciones, sanamos heridas. Si nosotros sanamos heridas, vamos a vivir con mayor claridad, mayor energía, mayor plenitud. Esta es la primera de las técnicas. Nos vamos a enfocar en dos, ¿sí? La primera es la técnica de la línea del tiempo y la otra es la técnica del cuerpo emocional. Voy a explicar brevemente a qué se refiere, ¿sí? Cómo se va a desarrollar poco a poco, porque le vamos a dar un énfasis para los que estuvieron en programación neurolingüística, pero para los que no, para que ustedes entiendan cómo se la maneja. Esta es una herramienta que nos permite a nosotros a, a entrar, a acceder a todos estos recuerdos del pasado, ¿sí? Pero no solamente nos permite acceder a los recuerdos del pasado, sino también a las proyecciones futuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros las vamos a visualizar. El cerebro de por sí ordena las imágenes, ¿sí? Nosotros las vamos a visualizar es ordenadas en una línea. La imagen nos dice algo como para irlo entendiendo, ¿sí? Regularmente vamos a ver el presente donde estamos, ¿sí? El futuro enfrente y el pasado atrás. ¿Por qué funciona? Como les decía, el cerebro de por sí, las experiencias ya las organiza en secuencia, ¿sí? Si nosotros visualizamos todos estos eventos en una línea, o sea, visualizar es ir a ese estudio, ir a esa evocación, ¿sí? Y nosotros las visualizamos. En esa línea nos va a facilitar identificarlas. Cuando las identificamos, las resignificamos. ¿Qué es resignificar en programación neurolingüística? Se llama reencuadre, ¿sí? Y nosotros al resignificar, cambiarle el significado, aprender de lo que nos está diciendo, qué herramientas podemos sacar para vivirlas hoy, nos va a liberar de todas esas emociones que están asociadas con esos eventos que ya pasaron, pero que todavía influyen y hacen fuerza y se presentan de manera marcada aquí, con nosotros en el presente. ¿Sí? Verá, las aplicaciones de la línea del tiempo son muchas. Aquí les marqué unas. Sanación de traumas emocionales. ¿Sí? Cambiar la interpretación de eventos pasados. Liberación de emociones negativas ancladas. Personas que viven con miedo excesivo, crónico, ira crónica, tristeza, culpa, etc. Recordemos, recordemos las cuatro emociones principales. Ira, miedo, tristeza y alegría. ¿Sí? De esas cuatro se elevan y surgen todas las demás. ¿Sí? Todas las demás. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues, si es una emoción de alegría lo que nos trae, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos recuerdos de vivir algo como muy traumático, pero tenemos más ¿cómo se dice? Más luz en nuestros recuerdos, tenemos recuerdos más positivos, pues nosotros si queremos hacer este ejercicio lo vamos a hacer ¿para qué? Para potenciar y fortalecer esas vivencias, ¿sí? Pero si nosotros tenemos en nuestro haber más recuerdos de miedo, más de ira, más de tristeza, pues entonces entramos. ¿Para qué? Para poder reevaluar, para poder resignificar. Accesos a recursos del pasado, herramientas. Nosotros tenemos todo este tipo de vivencias, ¿sí? En mi proceso de biodescodificación ha sido muy poquitos los casos en los cuales no haya habido algo traumático. Siempre vamos a tener creencias limitantes. Siempre vamos a tener creencias de por sí, pero siempre vamos a tener
o en algún momento hemos de vivir una creencia limitante que nos bloquea y que nos fragmenta, no nos permite progresar. La visualización de metas futuras desde un yo empoderado. Esta es importantísima. Verán. ¿Por qué? Porque a pesar de que ir a las memorias del pasado para reorganizarlas es un avance impresionante, ustedes no alcanzan, eso es un despliegue de 0 a 100, pero también nosotros necesitamos visualizar qué queremos en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos dónde vamos, dígame, ¿qué herramientas podemos usar? Séneca, yo les había mencionado, Séneca escribió, el marinero que no sabe dónde va, cualquier viento es favorable. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a marcar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una meta y la vemos lejana, nosotros a través de esta técnica podemos intervenir en esa línea ¿de qué? De tiempo, ¿sí? Nos podemos elevar, podemos cambiar a voluntad la perspectiva. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo, ¿sí? Porque si nosotros cambiamos la perspectiva, nosotros ya no estamos dentro de la línea. Dentro de la línea de tiempo hay dos modalidades, ¿sí? Una es dentro de la línea, ¿sí? Donde nosotros estamos de pie sobre una línea que se traza eh, nosotros estamos, hagan de cuenta que si uno trazara una línea en el piso y uno se pone en la mitad. En donde estamos es el presente, ¿sí? Hacia adelante el futuro y hacia atrás el pasado. Si nosotros tenemos esta posición, este tipo de línea, vamos a tener unas particularidades. Vamos a vivir dentro de la línea, se llama eso. Entonces, ¿qué vamos a vivir? Nosotros vamos a vivir, así sea de izquierda a derecha, ¿se me hago entender? Así sea de izquierda a derecha, ¿sí? Esta es una técnica que no los quiero distraer. Sí, los que estuvieron en programación neurolingüística conmigo ya la conocen, pero no los quiero distraer a los que no, porque la idea es conducirlos para otro tipo de ejercicios. Vamos a hacerle otro énfasis. La cuestión es que si uno está dentro de la línea, nosotros siempre vamos a estar viendo el pasado como muy encima de nosotros y no lo vamos a tener enfocado porque está atrás. Y el presente lo podemos estar viendo como muy lejos. ¿Sí me hago entender? Y nosotros podemos cambiar de posición. ¿Cómo? Elevarnos por encima de la línea. Entonces, ¿qué posición nos da? Nos da algo que se llama, o lo llaman mucho en otro tipo de temática, se llama la técnica del testigo. ¿Sí? Pero acá nosotros, para que nos hagamos una idea, la técnica del testigo es salirse de la escena y mirarlo como un tercero. Nosotros nos podemos salir de la escena, no precisamente mirarlo como un tercero, sino mirarlo como un observador. ¿Por qué? Porque nosotros al salirnos de la línea y vemos contemplada toda la línea enfrente nuestra, vamos a tener los eventos enfrente. Vamos a mirar el pasado de un lado y el futuro hacia acá. Y nosotros podemos proyectar. ¿Para qué? Como para poder modular. Mire, esta es una experiencia que me marcó ir, mirar, darle la vuelta. Recordemos el ejercicio de ayer de la parte que nos duele, y darle la vuelta, revisarla y cambiarle el significado. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto podemos hacerlo, son técnicas que podemos hacer porque todo es acá y la mente es poderosa, ¿sí? A eso se le llama la visualización, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros tenemos como perspectiva una persona que no mira, que está por fuera de la línea de forma natural, ¿sí? Uno puede entrar en la línea de forma voluntaria y tomar ese futuro que lo mira muy lejos y acercarlo, verlo con más detalle, ¿sí? Y todo eso va a fortalecer las proyecciones que nosotros tenemos hacia las metas que nos proponemos. Recordemos y diferenciemos que las metas son los que tienen plazo, pero plazo a largo plazo. Regularmente son de 5 a 10 años.
hay personas que se cuadran metas a 15 años, ¿sí? 15, 20 años, ¿sí? O sea, pues ya son muy entrados en el tema, ¿sí? Lo que no tiene fecha, no tiene lugar, no tiene detalle, eso lo dejamos en el mundo de los sueños, ¿sí? Y de los deseos, porque eso no tiene, o sea, em, eso es algo que difícilmente lo vamos a desarrollar si no lo aterrizamos en qué. Eh, con unos objetivos y unas metas. Los objetivos son los pasos que vamos a dar hacia esas metas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Don Martín, no sé. Son, es la sí la que toca preguntarles a ellos. ¿Listo? Bueno, perfecto. Verá, esta que vimos fue la técnica de la línea del tiempo. La que vamos a tocar ahorita, ya sabemos más o menos, ya sabemos a grosso modo cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona. Esta técnica nos permite identificar todas esas emociones que están atrapadas dentro nuestro, ¿sí? Todas esas memorias inconscientes. De manera especial, ¿sí? Podemos recordar eventos específicos. Ese sería como el principio de esto, ¿sí? Eventos específicos. ¿Para qué? Para nosotros reevaluar eso si de pronto esos nos trae sentimientos de malestar físico o emocional, ¿sí? Eso se le llama la técnica del cuerpo emocional. Nosotros no tenemos solamente un cuerpo físico. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo emocional, y cada uno de esos responde a una serie de estímulos. Permítame, cerremos este y miro preguntas ¿para qué? Para ir resolviendo, interactuar con ustedes, como para que tampoco perdamos el hilo de la clase, ¿sí? Este es como el principio. Nosotros tenemos varios cuerpos, no solamente el cuerpo físico, tenemos el cuerpo emocional, tenemos el cuerpo espiritual, ¿sí? En algunos le llaman otro el cuerpo infinito, ¿sí? Pero que tenemos un cuerpo infinito. Pero como para que nos hagamos una idea, ¿sí? Si todas estas memorias, todos estos recuerdos, ¿sí? Nos traen en específico un evento que nos produce malestar o malestar físico, emocional, lo podemos trabajar, ¿sí? ¿Por qué funciona? Lo que les decía anteriormente. El cuerpo guarda emociones que no expresamos, ¿sí? Antes de la palabra, ¿sí? El cuerpo ya sabe dónde hay un conflicto emocional. El cuerpo ya lo conoce. La cuestión es que nosotros no lo reconocemos. Desde la parte lógica no lo bajamos, no lo aterrizamos al consciente, ¿sí? Y nosotros a través de esta técnica podemos acceder al cuerpo emocional a llegar a ese conflicto, llegar a esa emoción que está, que está eclosionada, que está encerrada, ¿sí? Para poderla liberar sin tener que revivir o entender de manera lógica todo, ¿sí me entiende? Muchas veces uno piensa que uno tiene que volver a experimentar ese hecho y ponerle lógica para poderlo trascender, y no es así. ¿Qué nosotros, qué nos invita a hacer esta técnica? ¿Sí? Es a ir, reconocerla, ¿sí? Identificarla primero, reconocerla. Si nosotros la reconocemos, empezamos a trabajar con ella. ¿Por qué? Porque siempre nos va a dar una experiencia de la cual vamos a aprender. ¿Qué aplicaciones tiene? Esta tiene pues aplicaciones empoderadoras para liberar bloqueos emocionales, todo eso que nos frena, transformar creencias limitantes, entender el origen de los síntomas físicos,
desarrollar autoconfianza y paz interior, ¿sí? Entre otras. Bueno, verán, vamos a hacer un ejercicio, pero quiero terminar aquí, verán, ¿no? Sandra Morales dice, profe, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la técnica que más ayuda a desbloquear el avance de las notas? Verá, o sea, podemos utilizar de técnicas, podemos utilizar muchas, pero verá, dentro de lo que yo he desarrollado, es algo principal antes de de desarrollar técnicas es saber qué se quiere, ¿sí? Verán, los que estuvieron conmigo en programación neurolingüística, yo les había resumido una estrategia, una técnica que se llama SMART, ¿sí? Yo le invito a a que la investigue. Es una técnica muy buena y no es difícil, es bien sencilla. Hay hay un test de preguntas como para poder empezar a desglosar, ver ese elefante y ver para transformarlas en pedazos, ¿sí? Porque una meta que se vea grande, perdón, se me pegó la lengua. Una meta que se vea grande, inmesurable, entra en un conflicto con el cerebro. O sea, no. O sea, se bloquea, ¿sí me hago entender? Y podemos tener el impulso. Y recordemos que el impulso, lo que es la motivación primaria, eso dura 72 horas, 3 días, 3 días. Por eso es importante, si nosotros rebajamos eso a logros más pequeños, ¿sí? Pero se basa en el mismo tema, está en la misma caja, que es saber qué quiere. Si uno ya sabe, ya tiene, o sea, lo ideal, vea, lo ideal para establecer una meta, no sé si ya usted lo haya hecho, ¿sí? Lo ideal es mm, la meta que usted quiere. Le voy a dar un ejemplo. Yo quiero comprar un carro, ¿sí? Yo quiero comprar un carro, ¿sí? Un vehículo 4 puertas, siempre he andado en moto. Pues no voy a dejar la moto porque me encantan las motos, pero yo quiero comprar un carro, ¿listo? Entonces, esa imagen del carro debe estar con todos los detalles, todos. Entre más detalles haya, se comunica el inconsciente. ¿Cuántas puertas? Kilometraje. ¿Cuánto de capacidad de combustible? Potencia. Si puede caballos de fuerza, excelente. Color, ¿sí? ¿Cuántos puestos? Lo quiere, no sé, con llantas balón o llantas con estilo, eso. Y si eso lo podemos dibujar o lo podemos buscar con imágenes, collage, todo eso va a fortalecer más. Y luego nos vamos a preguntar qué necesito hacer para llegar a eso. Sería un objetivo, esa sería una meta de 5 a 10 años. ¿Cuál sería el objetivo primero? Si yo en este momento no tengo el capital, ¿cuál sería el primer objetivo que debería marcar? ¿Cuál cree usted el primer objetivo que debería marcar? Sandra, ¿cuál cree que sería el primer objetivo? Supongamos que no lo tiene, pero ¿cuál sería el primer objetivo que debería marcarse? Supongamos que no tiene Paula Mendoza dice generar recursos. Sí, pero generar recursos ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, mire, vea, el primer objetivo que uno debería marcarse, si en el caso de que uno no tuviera el dinero, porque eso lo podemos pasar a cualquier otra meta, ¿sí? Es destinar un porcentaje de mi sueldo, de mi salario, de mis entradas como ahorro fijo para eso, ¿sí? De la misma manera podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ya una vez que nosotros tengamos eso claro, una de las mejores proyecciones que nosotros podemos hacer es hacer la técnica de la línea del tiempo. ¿Sí? Desde la programación neurolingüística. Identificar qué tipo de línea natural tiene usted, o sea, cuál es la concepción de su línea subjetiva,
¿sí? Que usted tiene, porque si está dentro de la línea va a mirar que su pasado es como más cercano suyo, todas esas vivencias pasadas la marcan mucho, la frenan mucho y miramos regularmente, miramos el futuro muy lejos, ¿sí? Regularmente. Y cuando estamos por fuera de la línea del tiempo, se llama por fuera de la línea, ¿sí? Nosotros no tenemos la oportunidad de vivir el presente como debería ser. Entonces, yo diría que la línea del tiempo. La otra sería pactar un ahorro, muy bien. Ajá. Sí, una vez que al deseo se le pone estrategia y planificación, pasa a ser una meta. Sí, se escribe SMART, SMART, así como lo escribió Mildred. Objetivo tiene de vehículo característica. Sí, sí, o sea, entre más detalles haya, mejor. ¿Listo? Bueno, perfecto, muy bien. Verán, vamos a tomarle el pantallazo a esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un protocolo de acceso a memorias inconscientes. Verán, hay algo que quiero yo como hacer una antelación, una introducción. Este es un ejercicio protocolar, o sea, nosotros lo podemos utilizar, ¿sí? Nosotros lo podemos utilizar como si fuera una rutina. En el primer módulo, la primera clase, nosotros, em, yo les compartí una rutina que podemos hacer para entrar a examinarlo de la mirada del alma, ¿sí? Lo de la mirada del alma. Sí, ya se me está. Sí, ya está, listo. Lo de la mirada del alma, ¿listo? Esto es un ejemplo protocolar justamente para desarrollar las dos técnicas. Ya sabemos cómo a grosso modo funciona, ya tenemos una idea cómo funciona la línea del tiempo, ¿sí? Y ya sabemos cómo funciona el cuerpo emocional, ¿sí? ¿Cómo examinar? Vamos a ir poco a poco. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo, de este examen, de este ejercicio? Vamos a acceder de forma segura a estas memorias inconscientes relacionadas con una emoción que tengan, ¿sí? La intención es liberarla, la intención es comprenderla, la intención es resignificar experiencias. Verano es ¿dónde está Sandra Morales? Sandra Morales, de pronto, si hay algo que no le permite ver, algo que siente que le bloquea cada vez que usted prefiere o pretende visualizar una meta, porque se nota que usted es una persona muy juiciosa, muy, muy, muy puntual, parece que sabe lo que quiere, ¿sí? Porque regularmente la pregunta que me hacen cuando dicen de metas y yo les menciono, pues el ejemplo más práctico y más sencillo que se puede hacer es comprar un vehículo, comprar una casa y regularmente uno pregunta, ¿tiene el dinero? Responden que no. Y ella me responde que sí. Entonces, de pronto este ejercicio nos puede llevar a mirar que si hay con algunas preguntas, si hay alguna emoción que nos está estancando, cómo ver eso, cómo ver más allá de lo evidente. Bueno, Lorena, miedo. Sí, perfecto. Ujú. Si el tiempo nos lo premia, podemos hacer un pequeño análisis sobre métodos de ahorro y ese tipo de cosas. ¿Sí? Eh, pero no sé. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vámosle tomándole la captura. Igual, este ejercicio va a estar reposado en la carpeta ¿de qué? En la carpeta de materiales, ¿sí? Va a estar en el material de estudio. Bueno, listo. Materiales necesarios. Un espacio tranquilo, sin interrupciones, eso es indispensable para cualquier ejercicio. Uno no puede hacer, bueno, aunque sí se podría teniendo una metodología.
y un método muy específico para eso, pero es como se complica hacer uno en plena fiesta, hacer un ejercicio, aunque sí es posible. Yo he tenido que hacerlo. Papel y bolígrafo para escribir al final. Se le coloca la nota porque no nos vamos a poner a escribir en medio del ejercicio. Recordemos que esto es un ejercicio de reflexión. Como es un protocolo personal, o sea, cada uno lo va a hacer en la intensidad. Recordemos que este tipo de técnicas es muy sensible, muy empático con la velocidad de respuesta de nuestro inconsciente. Esto es algo que nosotros eh, tenemos de forma individual. Cada uno va a responder de forma diferente. Por eso cada uno de estos ejercicios que se han propuesto en cada uno de estos puntos de este diplomado han sido para desarrollarse de manera personal, a su tiempo, a su ritmo, en su espacio. ¿Sí? Opcional que tengan un cronómetro. Les digo opcional porque los tiempos que van a ver relacionados al momento no son rigurosos, no son camisas de fuerza. Si nos vamos a demorar un poco en un punto, perfecto. Ustedes van a destinar el tiempo general, ¿sí? Pero más o menos el ejercicio puede estar durando una media hora, más o menos. ¿Sí? Y música de fondo, una música tranquila, una música blanca, una música instrumental, ¿sí? Una música suave. Si podemos, sonidos de la naturaleza, perfecto. Podemos colocar algo de incienso, algo muy suave, ¿no? Muy suave, muy suave. ¿Sí? Muy suave. Porque hay de estos inciensos, hay aromas que son muy, muy fuertes, muy particulares, muy marcados, que tienden a desconcentrar. A mí particularmente me gusta mucho el sándalo, pero si ya lo aplico el sándalo, lo aplico muy poquito, ¿sí? Podría ser una opción o regularmente lo hago así. Cojo la varilla y le parto un pedazo, la coloco en el incensario y la enciendo. ¿Sí? Entonces va a quemar muy poco, pero la esencia va a quedar en el espacio donde estoy. ¿Sí? ¿Listos hasta aquí? Bueno, vamos a prepararnos. Nos vamos a sentar o recostarse cómodamente. Eso ya es dependiendo de ustedes. ¿Sí? Recostarse porque puede haber personas que tengan ciertas dificultades para permanecer mucho tiempo sentadas. Porque si es sentada, vamos a estar cómodos con la espalda recta. Importante, hay que mantener una línea, ¿sí? ¿Una línea para qué? Para que la energía fluya. Bueno, cerramos los ojos. Yo les voy a ir repitiendo, aunque se les colocó las instrucciones lo más claro posible, ¿sí? Hay unos ejemplos, muchas pistas que nosotros podemos seguir como referencia. Cerramos los ojos, hacer 3 respiraciones profundas, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. En este espacio ya habíamos enseñado una técnica muy sencilla para hacer una respiración consciente. Bueno, colocamos la mano en el pecho, abdomen y repetimos lentamente. Lo hacemos con conciencia. Recordemos el ejercicio de ayer. Lo hacemos con presencia. Estoy aquí presente, disponible para escuchar mi cuerpo y mi historia interior. Bueno, luego lo que vamos a hacer es localizar esa emoción, el malestar, lo que nos está oprimiendo. Lo vamos a ubicar, vamos a saber qué es. Si es tristeza, rabia, ansiedad, vacío. O sea, ustedes le ponen el nombre, ¿sí? Ustedes le ponen el nombre. Una vez que ustedes tengan eso, que tengan esa emoción, que tengan esa emoción, van a ubicarla en el cuerpo. ¿Dónde la sienten? El cuerpo es automático, o sea, el cuerpo no, o sea, no es necesario ni de pensarla. Ustedes van a sentirla. El cuerpo va a hablar. ¿Sí? Abrir los oídos para escucharla. Vamos a hablar los oídos de la visión. Vamos a ver con la visión cuántica y vamos a escuchar ese cuerpo emocional. Bueno, ¿dónde siente esta emoción? ¿Sí? Verán, nosotros lo podemos sentir como presión, como calor, ¿sí?
presión, un nudo, algo. Nosotros lo vamos a sentir como algo, ¿sí? ¿Qué es importante? Observar sin juzgar, solo sentir. Necesitamos darle el permiso, necesitamos no verlo desde la lógica, ¿sí? Nosotros necesitamos permitirle al cuerpo que se exprese la parte donde esté. Bueno, ¿lista esta diapositiva? Vamos a avanzar a la línea del tiempo. Aquí empezamos a utilizar la técnica, ¿listo? Vamos a visualizar la línea frente a nosotros, la que nosotros representa. Los muchachos que estuvieron con programación neurolingüística, vamos a enfocarnos en el ejercicio como se lo describe, ¿sí? Visualiza la línea frente a ti que representa la vida. Lo vamos a visualizar esa línea. El presente está justo donde estamos. El pasado está detrás o a un lado, ¿sí? Ustedes donde lo sientan, donde lo perciban, ustedes van a ubicar el pasado. Puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha, tener siempre presente dónde lo ubicar. Y el futuro está adelante o al lado opuesto si lo vieron de lado, ¿sí? Los que vieron de lado. Vamos a verlo mentalmente, ¿sí? Lo vamos a ver mentalmente y vamos a decir, llévame a la primera vez que sentí esta emoción. Vamos a poner memoria nosotros. Vamos a desarrollarlo. Sentido. Vamos a ponerle compasión a esto. Llévame a la primera vez que sentí esta emoción en mi vida. Vamos a permitir que se viaje el recuerdo, no lo van a forzar. Confíen en ustedes, confíen en la imagen, confíen en el campo energético. Esa imagen va a aparecer, la sensación va a aparecer, les va a aparecer la imagen, sensación, edad, el lugar, con quién, ¿sí? Eso les va a aparecer, eso hay que tenerlo presente. Ahora vamos a hacer en esa línea de tiempo, nosotros vamos a verlo como si fuéramos un espectador, como si estuviéramos viendo una película. No nos vamos a involucrar, ¿sí? La vamos a ver como una película. Solamente, recuerden que al involucrarse emocionalmente la estamos reviviendo. No nos vamos a involucrar. Vamos a verla como si viéramos una película de VHS, una película en su monitor, una película en su teléfono, una película, ¿sí? Van a mirarla con curiosidad, solamente por conocer qué pasa, ¿sí? Con empatía y compasión, qué sucede. Vamos a aplicar lo que es el reencuadre. ¿Qué es el reencuadre? Y liberar. El reencuadre es darle otro significado. Vamos a preguntarnos, ¿sí? Vamos a preguntarle ese recuerdo. ¿Qué mensaje o aprendizaje tiene esta experiencia para mí? ¿Qué necesitaba esta versión en ese momento, esa versión de mí? ¿Qué necesitaba esta versión de mí en ese momento? ¿Sí? Nos vamos a imaginar abrazando, reconfortando ese yo de ese momento. Vamos a imaginarnos siendo empático, ¿sí? Nosotros podemos enviarle, hablarle, ¿sí? Aquí están las instrucciones. Le podemos hablar con palabras de comprensión, de empatía, escucha activa, ¿sí? De perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos repetirle afirmaciones, afirmaciones de poder. Vamos a liberar esas emociones que están encastradas, ¿sí? Puedo dejar ir esta emoción con amor. Nosotros estamos reconociendo en este paso. Nosotros somos más que este recuerdo. Nosotros elegimos comprender y sanar. Recuerden que sanar es perdonar. Vamos a visualizar la carga emocional aquí.
Aquí vamos a ponerle impacto, nos vamos a comprometer, vamos a personalizar, nos vamos a involucrar aquí. Pero ¿cómo? Con una carga emocional que disminuye y transforme la otra. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos quitarle foco a la vieja emoción. ¿Cómo le quitamos foco? Le quitamos detalle, la imaginamos como si fuera una especie de boceto y le pasamos un borrador, o la vemos como una película que no tiene sonido, la vemos como una película en blanco y negro. Le quitamos el detalle, empezamos a hacer una práctica de su modalidad. Así nosotros estamos reencuadrando, estamos reinterpretando esa emoción. Ahora vamos a regresar poco a poco, recuerden las técnicas de regresar, ir moviéndonos un poco, poco a poco. Vamos a volver a la línea donde estábamos, pero vamos a volver al presente, ¿sí? Vamos a regresar, a integrarnos, vamos a traer con nosotros todos los recuerdos aprendidos, todas esas experiencias. Vamos a sentir nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a sentir que cambió la sensación, si se aligera, no se aligera. Vamos a agradecerle al cuerpo y a la mente. Recordemos que el cuerpo, la mente inconsciente están allí. Nos están para ayudarnos, están para darnos muestras. Son oráculos y radares para nosotros darnos mensajes para crecer, ¿sí? Nos quieren mostrar este recuerdo, pero porque necesitamos aprender. ¿Listo hasta aquí? Ahora sí viene la parte del registro y vamos a cerrar. Verán. Vamos a abrir los ojos lentamente. Podemos hacer el protocolo de antes de nosotros ya hicimos todo este proceso emocional, podemos irnos moviendo poco a poco. Pero que podamos abrir los ojos lentamente, paso a paso. ¿Sí? Y vamos a escribir en el cuaderno, las hojas, en lo que hayan decidido hacer. A ver, importante, es muy importante, preferiblemente hacerlo lápiz y papel, bueno, pero la elección es de ustedes. Van a escribir en el cuaderno, van a escribir en sus hojas, qué emoción trabajó, qué parte del cuerpo habló, qué recuerdo apareció, qué aprendió, cómo se siente en este momento. ¿Sí? Vamos a finalizar con esta frase. Esta frase es una frase potenciadora. Esta frase es liberadora. Cada día me acerco más a mi paz interior. Honro mi historia y elijo liberarme. Recordemos que cada parte de lo que nosotros vivimos, en cada zona que nosotros vivimos, cada experiencia nos lleva a aprender y a adquirir recursos para vivir. ¿Sí? Cada día me acerco más a mi paz interior, honro mi historia y elijo liberar. Verán, ¿no? Hay una recomendación que les quiero hacer con esta. Esta es una rutina que nosotros la podemos hacer una vez por semana. Podemos enfocarnos en una emoción, ¿sí? O aquí hay una recomendación, hacerla antes de dormir para liberar el día, es una especie de entrega, ¿sí? O también otra es después de una emoción intensa, es también para liberarse. ¿Sí? Para no seguir repitiendo. Si vamos a identificar y nosotros en una emoción intensa que tuvimos un día muy pesado y hubo algo que nos marcó, eso ya nos está hablando, ya es un mensaje. Entonces nosotros podemos utilizar este ejercicio ¿para qué? Para poder indagar, investigar. ¿Listo? Brad. Esto va también para que nosotros miremos otro tema, ¿sí? Vamos a mirar otro tema maravilloso, otro tema hermoso. Cuando yo estudié o sea, toca fibras, sentimientos que uno no pensaba que tenía, ¿sí? Pero
Bueno, empecemos porque soy emocional y yo lloro viendo al Chavo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? La señora Rosalba. Verá, la señora Rosalba, la entrega es algo que se utiliza, em, es entregar en la noche antes de dormir todo lo que vivió. Tiene un protocolo, ¿sí me hago entender? Tiene un protocolo, tiene unas palabras, pero usted a través de este ejercicio puede hacer esa especie de entrega. Porque el fin de este es conectarse con uno mismo y aprender. Bueno, señora Rosy, ¿todo bien? Bien. De madrugada, muy bien, Silvia, pero la felicito que está aplicando los recursos que estamos facilitando aquí. A ver, si el proceso es muy profundo y lo bloqueé, ¿cómo debo trabajar? A ver, Ros, es algo muy, muy común que no nos salga la primera vez. O sea, acordémonos que esto es un proceso, estamos aprendiendo. Bueno. Si de pronto lo bloqueamos, lo volvemos a hacer, ¿sí? Podemos esperar un día más, lo podemos hacer al otro día como para analizarlo, mirar a ver como para no fatigarnos, no bloquearnos para no crear un impacto emocional negativo en nuestro inconsciente, lo podemos trabajar al otro día. Pero si la primera vez regularmente no sale completo, no se van a extrañar, no sale completo. ¿Sí? O van a quedar frenados en alguna emoción, cómo interpretarla, cómo verla o dónde sentirla. Es muy natural, ¿sí? No se van a estresar por eso. La podemos volver a empezar. Por eso, si nosotros lo hacemos esto como una rutina, lo hacemos como a ver, si lo formamos parte de nuestra vida diaria como si fuera un ejercicio, ¿sí? Como ir al gimnasio. Nosotros vamos a volvernos cada vez más expertos, ¿sí? Y lo vamos a hacer con mayor facilidad, con mayor agilidad. Pude identificar una emoción. Sí, o sea, es importantísimo eso. Miren, vea, el proceso de identificar emociones es tan elemental, pero tan complicado que muchas veces la primera vez no sale, ¿sí? No sale. ¿Por qué? Porque todos nosotros lo vemos como creencias. Pero ¿cuál es la cuestión? Miren, vea, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa primero, la emoción o la creencia? ¿Sí? Porque nosotros nos enfocamos en la creencia. Es posible que ni siquiera nosotros identificamos como creencia o le pongamos el matiz o bautizarles de qué tipo, ¿sí? Pero nosotros, a ver, dice Alexandra, la emoción. ¿Qué más dice que la emoción es primero? Sí, Ros, pero verá, Ros, hay que entender algo, ¿sí? Hay que trabajarlo poco a poco, no nos desesperemos, ¿sí me hago entender? O sea, todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. No nos desesperemos, respiremos profundo. Cuando usted siente ese bloqueo o esa necesidad de tirar la toalla, lo que necesitamos es concentrarnos en lo que estamos haciendo, ¿sí? Hagamos un proceso de respiración consciente, ¿sí? Y recordemos que estamos en el proceso, que estamos en un proceso. Puede ser largo, puede ser corto, pero estamos en un proceso. Bueno, a ver, ¿quién más dice? La creencia, muy bien. Primero es la creencia, perfecto, muy bien. Mire, para todos los que dijeron que es la creencia, muy bien. Para todos los que dijeron la emoción, no es tan mal. Solamente que tenemos que tener en cuenta que lo primero que se acciona es el filtro con el cual nosotros vemos la realidad. Y los filtros son las creencias. Nosotros le ponemos el filtro primero y después, a través de esa interpretación, vienen las emociones y le vamos a dar el significado que son los sentimientos. ¿Sí me explico? Entonces, miren, entonces podemos hacer esto para evitar, sé que hay una intención pues para encontrar soluciones inmediatas, pero créame, muchos de estos procesos necesitamos
hacerlos con conciencia y necesitamos tiempo para hacerlo. Bueno, perfecto. Programa, pensamiento, emoción, acción, resultado. Muy bien, Sergio. Verán, vamos a mirar otro tema. ¿Cómo se traducen las heridas de la infancia? ¿Sí? ¿Cómo se traducen las heridas de la infancia? A más de uno nos va a tocar. ¿Sí? A más de uno nos va a tocar. Ross, prestemos atención en esto y miremos si de pronto con este enfoque o con esta información que vamos a ver, si no la conocía, podemos ubicar para empezar a procesar lo que nos está sucediendo. ¿Sí? ¿Cómo se traducen las heridas de la infancia? Verán, dicen que todos nosotros venimos con una maleta vacía. A medida que nosotros vamos viviendo, vamos explorando año a año, vamos llenándola eh, de palabras, experiencias, miradas, abrazos de amor, silencios, rechazos, exigencias, incluso comparaciones. Bueno, pero, pero también esa maleta la podemos llenar de otras cosas, ¿sí? La podemos llenar de espacios o eventos donde hay humillación porque se rieron de nuestra parte sensible, de injusticias cuando no reconocieron o cuando no fueron nuestras emociones escuchadas, cuando nos traicionaron alguien en el que confiábamos mucho, ¿sí? El miedo cuando nuestros padres no estuvieron disponibles, nosotros lo vamos a tomar como abandono, no que se fueron a trabajar porque hay que sobrevivir, hay que trabajar, ganar dinero, el dinero es el rey, hay que entender, ¿sí? Pero pues nosotros desde la infancia no lo entendemos desde ese punto de vista. Nosotros lo tomamos como un abandono. Igual cuando fallece el tutor, quien está a cargo, ¿sí? O la abuelita o el ser querido, o sea, nosotros lo tomamos como si fuera un abandono. El dolor de ser rechazados cuando no pudimos ser pues, lo que la gente esperaba, ¿sí? Y eso se traduce a nivel físico, no solamente físico, sino en comportamiento. Vamos a conocer esta, ¿qué? Esta, esta información. La duda es una emoción, Nidia. La duda es una emoción. Abandono, rechazo, engaño, abuso y humillación. Perfecto. Cinco heridas básicas. Muy bien. Vea, ese es un libro que yo le recomiendo. Yo lo tengo, yo lo tengo. Este es un libro muy bueno de sanar las cinco heridas de Luis Borbó. O sea, yo lo busco. Yo lo tengo. No recuerdo si lo tengo en este equipo, en este donde estamos proyectando. O en mi celular. Yo lo busco y lo cuelgo en los libros, bueno, de esta carpeta del Drive. ¿Listo? Verán, nosotros tenemos cinco heridas de la infancia, ¿sí? Aquí les voy a consignar definiciones claras, traducción en el cuerpo. Esto es para que nosotros se nos facilite comprender y aplicar procesos para el autoconocimiento. Verán, no nos dejemos llevar por la emoción del juicio. Si me hago entender, acordémonos que toda experiencia nos lleva a aprender, pero la decisión de aprender es nuestra. Yo sé que desde pequeños vamos a tener esa conciencia, pero a partir de que nosotros vamos creciendo debemos tener esa conciencia. Todo evento es para aprender. Eso lo elegimos nosotros. Los problemas son para lidiar y las situaciones para resolver. Vamos a ver la primera. La primera herida, dice, verá, la herida de la infancia, y su tradición en el cuerpo es esto. Perdón, herida del rechazo, verá, ¿no? Se define cuando un niño no es deseado regularmente, ¿sí? Entonces, pues no se tiene planeado un lugar en el mundo o no se lo acepta por ser quien es. El sexo influye, ¿no? Que se quería un niño de un sexo y puede aparecer otro.
Em, no en muchos casos, bueno, sí hay casos particulares dependiendo del nivel de conciencia y de los patrones de pensamiento, pero suele influir, ¿sí? Esto se inicia desde el embarazo los primeros años de vida. Recordemos que todas las experiencias que nosotros tenemos hasta los 8 10 años es lo que se guarda en nuestro inconsciente como herramientas para sobrevivir. Bueno. Yo puse un ejemplo de la vida real como para que como para que lo instruyamos, lo visualicemos. Niño con padres que esperaban un hijo del sexo opuesto. Por eso les digo que puede influir. O que nace en un momento inconveniente, ¿sí? Se puede sentir como un niño no bienvenido. Esto pasa aunque no se lo digan directamente, o sea, que no haya una verbalización directa. ¿Sí? Pero hay trato frío, miradas esquivas, hay ausencia emocional, no están atentos del niño, ¿sí? No están pendientes, regularmente se terceriza los cuidados y todo eso empieza a influir, ¿sí? Verán, ¿cuál es la traducción en, en el cuerpo? ¿Sí? Es tendencia a ser pequeño, muy contraído, demasiado flaco, ¿sí? Cuál es el mensaje? Querer desaparecer, no ser muy visual. Postura encorvada, hombros hacia adentro, dolores de cabeza frecuentes, las cefaleas. Y eso lo que tiene como mensaje o como significado emocional es huir, la huida hacia la mente, o sea, no ser muy presente. Problemas respiratorios son frecuentes, ¿sí? Recuerden que la dificultad de respirar es ocupar espacio. Cuando uno respira, los músculos, los pulmones se expanden, ¿sí? Y regularmente tienen alergias, ¿sí? Ese es se hace una simbología de rechazo. Alergias, prurito, bueno, alergias en general. Verano, en la actitud tiende a evitar el contacto, o sea, aísla frecuentemente, se desconecta emocionalmente de todo. ¿Por qué? Porque no quiere tener, al no querer ser invisible, evita el contacto con los demás, evita su relación con el entorno, ¿sí? Esta imagen está como para que ustedes la tengan en diapositiva. Bueno, listo. Ah, ya les compartieron el libro. Igual se lo subo al chat si tienen alguna dificultad con a la carpeta en el caso de que tengan dificultad con la descarga. Igual ya conseguí el de un curso de milagros, igual también se lo subo. ¿Listo? Bueno, herida de abandono. Esta se origina cuando el niño no tiene apoyo, ¿sí? Ni una presencia emocional afectiva de las personas que están a cargo, ¿sí? Verán, hay una cosa que hay que tener en cuenta, no es abandono físico, ¿sí? O sea, no es que al niño lo dejen tirado, no, sino que la desconexión es emocional. No hay una preocupación por él, por su evolución, ¿sí? Le pueden brindar todos los recursos necesarios para que él crezca, de comida, escuela, ropa, ¿sí? Muchas veces, em, no sé, cosas, lujos como pero hay una desconexión, ¿sí? Una desconexión emocional, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, madre que trabaja todo el día, cansada, presente físicamente del niño, la presencia con el niño no es que sea mucha, y aunque lo esté, ¿sí? Regularmente está solo y desprotegido. Me explico. Por ejemplo, está muy cansada y lo que llega, a pesar de que tenga el niño al lado, pues puede estar por los efectos del trabajo, obviamente, y que es de entender, ¿sí? Que puede quedarse dormida. La señora está, pero no está. A eso es lo que le llamamos tiempo de calidad.
Eso lo dice Gary Chapman en un libro muy hermoso que se llama Los cinco lenguajes del amor, ¿sí? La traducción en el cuerpo, cuerpo delgado, frágil, ¿sí? Regularmente enfermizo. Hombros caídos, mirada triste, voz débil, voz sin impacto, voz sin impacto. Dolores de espalda alta o cervical por la falta de apoyo, es la simbología. Trastornos intestinales, vacíos emocionales. No hay, no hay nada que llene eso. Fatiga crónica, apático, ¿sí? En la actitud está, busca afecto constantemente, sufre de ansiedad, dependencia y miedo a la soledad. Regularmente estas personas tienen una fuerte dependencia emocional y se aferran mucho a las personas. Si tienen una pareja, justamente se refleja allí. Y entonces se están alimentando todo lo que es todo lo que es, eh, pues en lo que se puede denominar relaciones tóxicas. ¿Cómo se sanan estas heridas? A ver, Gabriela Jaime, ¿cómo se sanan estas heridas? Hay un proceso de introspección para esto, ¿no? Yo los voy a invitar a hacer un taller después de esto, ¿sí? Permítame que yo les exponga este porque tenemos 10 minutos antes de terminar la clase. Les exponga este y vamos a ver el taller. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros empezamos a hacer conciencia sobre esto y empecemos a trabajar. Bueno, herida de humillación. Surge cuando el niño es avergonzado, criticado, ridiculizado, ¿sí? Siempre se relaciona con necesidades básicas, perdón, necesidades físicas, ¿sí? En el ejemplo real está un niño al que le dicen, qué asco, cómo comes, no seas cochino, cuando es un niño con sobrepeso, hay burlas constantes, bullying, ¿sí? La traducción del cuerpo es que tendencia al sobrepeso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utiliza el cuerpo como protección. El dolor en la zona lumbar o en las caderas por culpa, bueno, esta es la simbología, ¿no? Culpa por placer o deseo, ¿sí? Piel sensible o problemas dermatológicos, ¿sí? Sentimiento de suciedad o vergüenza. Trastornos digestivos, dificultad para digerir. Esto más va relacionado con la humillación, con el bullying y con la crítica. Respiración entrecortada, sensación de opresión, que no puede expandir sus pulmones. Regularmente tiene una necesidad compulsiva de complacer a los demás. Se le dificulta ampliamente decir que no. Tiene culpa constante, sí, regularmente con su sexualidad, con todos estos referentes, ¿sí me hago entender? Todos estos referentes. Niña Rose, ya sabe por dónde poder empezar. Bueno, ya tenemos un inicio. Me alegra que esté pendiente. Bueno. Pero vamos a mirar, porque nosotros podemos resonar con más de una, hay que mirar cuál es la dominante, cuál es la que más llama o pide alerta. La necesidad de complacer a los demás, ¿sí? Y le cuesta pedir lo que necesita, así como le cuesta decir que no, ¿sí? Lo de la culpa por placer o deseo es que siente culpa por sentir placer. ¿Sí? Incluso en lo sexual. Herida de traición o deslealtad también le llamo. Bueno, definición. Verano, esto es cuando un niño siente que fue traicionado por alguien en quien confía. Figuras de autoridad. ¿Sí? Ahí pongámosle todas las figuras de autoridad, no podemos encajar solamente a papá y a mamá. ¿Sí? Promesas no incumplidas, manipulación,
infidelidad emocional son detonantes, ¿sí? La infidelidad emocional también se radica en la infidelidad de uno de los dos padres o de los tutores. Un padre que promete pasar tiempo con su hijo, pero no le cumple, ¿sí? Lo deja esperando. Un niño que presencia infidelidad de padres, hay que tener cuidado con esto. Los niños reflejan, lo emulan el 70% de lo que ven, aprenden el 30 apenas de lo que le decimos. Traducción en el cuerpo es cuerpo fuerte, postura erguida, presencia dominante, se hace ver. Sí, grande, mamalón, como dicen mamado, dicen en México. Mandíbula apretada, tensión cuello y hombros, ¿sí? Dolores musculares constantes regularmente, ¿sí? Hipertensión, ¿por qué? Por la ira contenida. Problemas hepáticos, emociones reprimidas, rabia, enojo, incluso frustración. Verá, en su actitud, ¿qué se refleja? La necesidad de controlar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconfía. Quieren controlar todo para no volver a ser traicionados. Ese es como el mensaje inconsciente. Bueno, es que lo de las heridas de la infancia se forman, por eso se llaman heridas de la infancia, se forman durante la etapa dentro de la etapa infantil, ¿sí me hago entender? Pero dentro de ese proceso, como nosotros no somos conscientes, ¿sí? De forma tácita, ¿sí? De lo que estamos haciendo, esto se refuerza, pero se refleja en la etapa adulta, ¿sí? Se refleja en la etapa adulta. Verán, heridas de injusticia. A ver, con esta herida de traición puede ser un niño que sufre abuso sexual por algún familiar. Si el familiar es de confianza, puede ser una raíz. Aisha Hernández. ¿Sí? Si el familiar es de confianza, puede ser una raíz. Recordemos en la herida de traición se empiezan a forjar cuando esta persona es una figura de autoridad. El mismo papá, abuelo, hermano mayor, ¿sí? O sea, hay que analizar todos los pormenores. Bueno, pueden ser transgeneracionales. Eso habría que analizarlo, ¿no? Habría que mirar el caso puntual, pero es muy posible de que sí. ¿Por qué? Porque las heridas de la infancia pueden ser reprimidas, no trabajadas desde nuestros ancestros, e irlas heredando eh, hacia la línea descendente. Pero hay que analizar, tocaría analizar todas las circunstancias para determinar si es así en un caso puntual, pero puede pasar. Bueno. Em, Definición de herida de injusticia. Verán, se origina cuando el niño vive en un entorno rígido, exigente, frío emocionalmente, ¿sí? Siempre le piden perfección, orden, tiene que controlarse. Si el niño se expresa, le dicen débil o exagerado. ¿Sí? Cuerpo rígido, recto, musculatura tensa, la postura de defensa, autocontrol, regularmente, problemas de la piel, siempre tienen eso. Tienen intolerancias. ¿Por qué? Porque necesitan protegerse. Trastornos inmunológicos, por la autoexigencia excesiva, estreñimiento. Estreñimiento, ¿por qué? Porque no pueden expulsar lo que sienten, no pueden expresarse, ¿sí? Actitud, perfeccionismo, frialdad, dificultad para mostrar su vulnerabilidad, y son muy sensibles a la crítica. Se desmoronan ante la crítica. Bueno, verán. Nosotros, ¿cómo podemos observar para todos los que hicieron o dieron en el 20 con esta información? ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el lenguaje que debemos mirar? Lenguaje de corporal habitual, mirémonos el estrés.
en el test. ¿Qué reacciones emotivas tenemos regularmente ante los conflictos? Los síntomas frecuentes, físicos y patrones de relación, ¿sí? ¿Qué tiendes a controlar? O sea, tiendes a controlar, complacer, huir o desconfiar, ¿sí? Esto está. Verán, aquí les propongo, vamos tomándole porque nos quedamos sin tiempo, vamos tomándole el pantallazo. Este es un ejercicio para identificar nuestra herida, la posible herida emocional, la herida de la infancia dominante, sin juicio, identificarla como autoconocimiento y empezar a manejarla. Verán, la voz de mi herida. El objetivo es ese, identificar las 5 heridas de la infancia. ¿Cuál? Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. ¿Cuál es la que predomina? El espacio, igual, tranquilo, respiración, cerramos los ojos. Bueno, vamos a ir tomando pantallazo, por favor. Hacemos reflexión escrita. Vamos a anotar, ¿sí? Vamos a develar, vamos a desarrollar todas estas preguntitas que estamos aquí. ¿A qué tipo de situación me duele hoy? Vamos a poner el ejemplo. Cuando me ignora, me critica, me traiciona, me controla, me juzga. ¿Sí? Cómo suelo reaccionar cuando me siento herido? Me encierro, ataco, me vuelvo complaciente, me paralizo. ¿Sí? ¿Qué frases o pensamientos automáticos aparecen en estos momentos? Nadie me quiere, no soy suficiente, tengo que hacerlo todo, eh, tengo que hacerlo todo sola, etcétera. Bueno, verán, este cuadrito es importante, ¿sí? Este cuadrito es importante. Este cuadro es para que nosotros estas preguntas que nos hicimos, estas preguntas que respondimos, las vamos a trasladar a este cuadro y las vamos a comparar, ¿sí? Aquí están las heridas, el origen común de la infancia, tenemos el miedo principal que está alineado y la máscara en la adultez. ¿Qué es la máscara de la adultez? La faz que nosotros le ponemos cuando somos adultos, ¿sí? ¿Listo? Bueno, verán. Vamos a preguntarnos, ¿cuál se parece más a nosotros? ¿Sí? Vamos a rodear, subrayar o escribirla, si lo estamos haciendo aquí. ¿Listo? ¿Cuál se repite más en mi vida? ¿Cuál se repite más? ¿Listo hasta aquí? Listo. Vamos a dar el primer paso para hacer conciencia. Vamos siempre esto para dar el primer paso. Bueno, vamos a escribir afirmaciones sanadoras. Son afirmaciones potenciadoras que vayan dirigidas a la herida que nosotros identificamos. Hoy elijo valorarme, aunque en el pasado me sintiera rechazado. Ya no estoy solo. Hoy me acompaño con amor y paciencia. Mi voz y mis necesidades son importantes. Puedo confiar poco a poco, empezando por mí. No tengo que ser perfecto para ser digno de amor. ¿Sí? Vamos a utilizar identificando cuál fue la herida de rechazo, la herida de la infancia que identificamos dominante. Bueno, vamos a colocar esta afirmación en una parte visible y la vamos a repetir por lo menos una vez al día. Vamos a hacer, por eso es el primer paso para hacer conciencia. ¿Sí? Recordemos, sanar es perdonar. Verán. Estas heridas son invisibles, dejan marcas profundas. No van a permitirnos, muchas veces nosotros nos vamos a percatar que están allí, pero nos siguen modelando, nos moldean en relaciones, cómo actuamos, cómo amamos, cómo nos vemos, inclusive qué forma tenemos, ¿no? La mía es herida de humillación. Bueno. Las heridas de la infancia no nos definen, recordemos esto, tengámoslo presente, ¿sí? Solamente nos muestran dónde podemos crecer más con amor. Verán, lo que fue aprendido puede ser comprendido, resignificado y sanado. La infancia no se puede cambiar, ¿sí?
pero sí podemos cambiar la forma en la que la llevamos dentro. Es lo que nosotros llamamos el niño interno. Bueno, eh, les agradezco mucho, ha sido una clase maravillosa, les dije que este era un tema que nos iba a tocar fibras. Hagamos el ejercicio, por favor, hagámoslo con conciencia, hagámoslo con presencia. Les agradezco mucho. No me queda más que enviarles un abrazo y muchas gracias por todo. Ya nos vemos mañana. Ah, que no, el lunes. Nos vemos el lunes.